Bogotá y sus alrededores. La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Donde la Fuerza Armada el que protesta lo embolilla, donde la policía a los civiles acribillan, donde hoy se teme más a los tombos que a la guerrilla. Sé que hay policías buenos, que todos no son iguales, pero ¿por qué no impiden que los malos nos disparen? Si suben los impuestos ustedes también bafetales, o ustedes le están pagando por cada civil que maten. Reflexionen y traten de ayudar, que si la Armada y el pueblo se unen ya no habrá con quién pelear. Solamente esas ratas del mando habrá que cambiar, y así una masacre se va a evitar. Esto ya debe parar, porque si no la ira va a aumentar, y la muerte de cada bando nos va a hacer odiar. Entre policías y civiles nos vamos a matar, y Duque y Uribe en su finca jugando billar. No, por Dios, seamos inteligentes, que los únicos enemigos aquí son nuestros dirigentes. Policías, únanse con la gente, tengan más valor y no se dejen usar del presidente. Si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni... Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento se conecta con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, abriendo caminos contra la censura y las matrices mediáticas en las que por estos días impera el sesgo de la ultraderecha fascista en el poder. El colectivo de maestro Leonardo Posada abraza la magnífica expresión de la rebelión social que con una juventud volcada en las calles ha arrancado el miedo de su ser y ha visto al enemigo de las élites económicas y políticas del país. Ha demostrado una vez más que la lucha organizada y en constante movilización es una tarea histórica contra las causas estructurales de desigualdad y miseria. Alexander, muy buenos días. Ana, muy buenos días. Ante el avance guerrerista del gobierno como respuesta a las justas demandas, hemos de mantener nuestra capacidad de lucha permanente contra la posibilidad de asumir el momento histórico que vivimos. Y en él, la tarea resulta ser transformadora junto a todos los sectores sociales y políticos para avanzar hacia las condiciones de justicia social y equidad para el pueblo colombiano. Es un imperativo permanente, duele cada acto de violencia hacia el pueblo y solo existe el camino de la organización, la unidad y el fortalecimiento para llevar al pueblo colombiano al camino que elimine dichas causas, con un pueblo movilizado. A parar para avanzar. ¡Que viva el paro nacional! Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Bueno, iniciando nuestro programa número 509 de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, tenemos al compañero Carlos García de la Coordinadora de Organizaciones Sociales e integrante del Comité Nacional de Paro con su informe nacional. Bienvenido, compañero Carlos. Desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales integrante del Comité Nacional de Paro, presentamos un fraternal saludo a los oyentes de Voz Educadora en el día número 46 del Gran Paro Nacional. Lo primero que hay que señalar es que el Comité Nacional de Paro toma la decisión de levantarse de la mesa de interlocución con los delegados del Gobierno Nacional a partir de la falta de voluntad política y la disposición real para avanzar en la implementación de las exigencias en el marco del otorgamiento de garantías para libre ejercicio de la movilización y la protesta social. El gobierno siempre estuvo en una actitud de dilación, de no atender dichos reclamos, dichas exigencias, y siempre se negó a avanzar en un proceso que permitiera garantizar derechos plenos a todos los hombres y mujeres que nos hemos movilizado en todo el país durante este periodo del Gran Paro Nacional. El segundo aspecto es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la cual calificamos como un logro de este Gran Paro Nacional. A la interlocución que se tuvo con el Comité Nacional de Paro hace exactamente 2 días y en la cual entregamos un documento de 25 páginas donde hacemos toda una valoración, una caracterización de los avances del paro nacional. En ese orden de ideas se han registrado un total de 77 personas asesinadas, 1.246 personas heridas, 158 personas defensoras de derechos humanos que han sido agredidas, 667 mujeres víctimas de violencia policial, 106 personas víctimas de violencia basadas en género, 2.808 personas detenidas, 346 personas desaparecidas, 20 allanamientos en diferentes regiones del país y 1.304 denuncias de abusos de policía. Por último, queremos ubicar los principales aspectos de la agenda de movilización, que tiene varios momentos. Para el próximo 21 de junio
convocaremos la gran jornada nacional de movilización y de protesta al cumplirse un año de haberse radicado al gobierno nacional el pliego único de emergencia sin que a la fecha se haya presentado una respuesta directa por parte del gobierno de Iván Duque. Para el próximo 20 de julio, en el marco del periodo de instalaciones de sesiones del Congreso de la República, convocaremos una gran toma de Bogotá en el cual entregaremos una serie de proyectos de ley que se están trabajando y que ubican básicamente los principales aspectos contenidos en el pliego único de emergencia. Avanzaremos en el desarrollo de las asambleas populares en diferentes regiones del país. Nos declararemos en asamblea permanente, donde ubicaremos carpas en diferentes puntos y plazas del país para continuar con ese proceso de diálogo e interlocución política, fundamentalmente en la idea de recoger opiniones, propuestas que configuren pliegos regionales y sectoriales y hacer la pedagogía del pliego único de emergencia. Y seguiremos en el proceso de diálogo y acercamiento con los procesos de movilización, de lucha, de resistencia que continúan en diferentes regiones del país para articularlos en esa gran unidad de acción y que por supuesto el Comité Nacional de Paro seguirá fortaleciendo. Muchas gracias. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, 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 pullas. Muchas pullas a la represión y brutalidad de la fuerza pública contra los manifestantes en todas las jornadas de movilización. Reforma a las fuerzas militares ya. Pullas, pullas, y pullas, pero recontra pullas al gobierno nacional que saca de su manga corrupta la resolución 777 de reactivación económica, educativa y social en un momento tan crítico de contagios y más del 100% de ocupación en las UCI, haciendo caso omiso a las comunidades médicas y científicas. Ah, pero se les llena la boca pregonando que primero es la vida. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al gobierno nacional que por fin aceptó la visita del Comité Interamericano de Derechos Humanos, pero sujeta a su propia agenda y requerimiento. Ah, pero no los han podido engañar. El mundo lo sabe. Hay violencia policial y violación a los derechos humanos. Pullas, pullas. Y recontra pullas al gobierno nacional que insiste en dilatar los diálogos en la mesa con el propósito de agotar al Comité Nacional de Paro y a la ciudadanía movilizada sin ceder a las pretensiones de los sectores sociales. Y mientras tanto, aumentan las víctimas de la violencia. La juventud y el pueblo se mantienen en pie de lucha. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al sistema de salud colombiano, pues vive en estado colapso. Y no es por la pandemia, ya se normalizó el paseo de la muerte, la ineficacia, la inoportunidad en las citas y la eterna espera en el call center. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero muchas pullas a los cacaos agrarios que se oponen a que exista mayor transparencia en la información sobre la concentración de la tierra, pues en su gran mayoría grandes latifundistas y terratenientes tienen rabo de paja por la ilegalidad de los predios que ostentan. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! ¡Vivas! Muchos vivas a los estudiantes y jóvenes de la primera línea que están dando su vida en la lucha por reclamar mejores oportunidades de vida. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y recontra vivas a la primera línea de abogados que se unieron para la defensa de los manifestantes que han sido detenidos arbitrariamente, a los jóvenes que han quedado sin ojos y a los familiares de los asesinados. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está confirmando con sus propios ojos y oídos la agresiva y sistemática violación a los derechos humanos en Colombia durante el paro nacional que se está fortaleciendo cada día. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Y muchos vivas, pero muchos vivas a los pueblos originarios que han llevado a cabo poderosos actos simbólicos, derribar estatuas de conquistadores españoles,
A esto se sumaron jóvenes de algunas ciudades que en el marco del paro en curso también tumbaron monumentos como el busto del fascista Gilberto Alzate Avendaño. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! ¡Vivas! Muchos vivas a la Corte Suprema de Justicia que cerró el caso Petro por falso montaje y denunciado por la Paloma Valencia. ¿Qué tal? No hubo delito. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Y recontra vivas, pero muchos vivas a los ciudadanos peruanos que se hartaron del neoliberalismo y votaron masivamente por un maestro de escuela que busca la transformación social. ¡Viva Perú libre! ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto tampoco. Y si no hay respeto ni dolor por nosotros, para el gobierno corrupto. Buenos días, soy Pilar Albadán, trabajo en el Colegio Gabriel Betancur Mejía, es un colegio distrital público de la Secretaría de Educación y realmente mi expectativa sobre la CIDH en Colombia es de esperanza, que en verdad muestre y marque un precedente en este gobierno que ha sido un gobierno fascista, que ha desconocido los derechos humanos y el derecho a la protesta. Mando fue a dispararles, aquí no somos vándalos, somos... Buenas tardes, estamos aquí frente al Hotel Tequendama acompañando y apoyando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy docente del Colegio Aulas Colombianas San Luis, yo soy Raúl Pinto y considero importante que las entidades internacionales de derechos humanos intervengan en una situación como tan dramática como la que está pasando Colombia desde hace más de 40 días. En la historia usted va a quedar como aquel que mandó a matar su... Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, María Eugenia Londoño, compañera del Comité Ejecutivo de PECODE, con su informe nacional y el balance del paro nacional del pueblo colombiano. Bienvenida, María Eugenia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, los avances, la repotenciación del gran paro nacional, político y social logran la veeduría de la comunidad internacional en nuestro país. La toma de capitales, la toma de Bogotá, la fuerza y contundencia de las masas a la entrada del Hotel Tequendama le dejaron claro a la Comisión lo que ellos, en un trabajo articulado y descentralizado, llegaron a constatar, como es el tratamiento de guerra a la protesta social, la masacre, el terrorismo de Estado contra el pueblo colombiano, el estado de conmoción territorial con la expedición del decreto 575 y promesas de cambiar el color del uniforme a las fuerzas militares, alejándose de la reforma estructural, de la reforma a la doctrina militar. El Comité Nacional de Paro se levanta de la mesa y denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el desconocimiento y la dilación que en la mesa con el gobierno se presentó. Un gobierno fascista y de dictadura civil, cuya consigna es no a la solución del conflicto, sí a la seguridad democrática. Por eso la movilización permanente, la solidaridad, la unidad, la lucha con todo el pueblo colombiano, con los jóvenes de la primera línea, con nuestros hermanos indígenas, campesinos, estudiantes, amas de casa, con todo el pueblo colombiano en un paro apoteósico e histórico, debe marcar el rumbo de la historia. En unidad, todo el pueblo colombiano. En el contexto entonces del gran paro nacional, estamos abrazando, reconociendo la conciencia de clase, el compromiso con la Escuela Territorio de Paz, con la combatividad y la fuerza que el magisterio colombiano ha asumido este gran paro al lado de todo el pueblo. Felicitamos la contundencia y llamamos a fortalecer, a repotenciar y a mantener nuestra lucha. Y por eso tenemos que defender nuestro pliego de emergencia, defender el pliego del sector de trabajadores estatales, defender el pliego de FECODE y defender todas las exigencias que acompañan la lucha y la resistencia en las calles de todo el pueblo colombiano en las asambleas populares. Hoy rechazamos la resolución 777, que minimiza los protocolos de bioseguridad para imponer la presencialidad. Exigimos al Ministerio de Educación que inmediatamente se expidan los actos administrativos ya pactados, que quedamos claros en la mesa exploratoria, deben expedirse. Asimismo, estamos invitando a rechazar toda la postura de esta ultraderecha guerrerista y efectivamente exigir que al pueblo colombiano se respete, carajo. Por eso, ni un paso atrás, fuerza y contundencia a parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional!
Resistencia, 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 y que viva la justa lucha del magisterio colombiano y que viva la justa lucha del pueblo colombiano. Para nosotros, al gobierno corrupto tampoco, y si no hay respeto ni dolor por nosotros. Bueno, un saludo al canal periódico a Voz Educadora. Es evidente que es la movilización social y popular la que ha logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Colombia, pese al saboteo de la dictadura del señor Uribe encarnado en Duque. Hoy es muy importante porque se ratifica en el mundo entero lo que está ocurriendo en Colombia, del planeta y de América Latina le está exigiendo al gobierno que cese la masacre y que dé garantías democráticas y desmilitarice la protesta. Y el apoyo de usted no se ha visto en ningún momento y ahora quiere subirle el precio hasta los alimentos. Deje el atrevimiento. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos la voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez, con su saludo al magisterio colombiano. Un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá en la coalición Colombia Humana en representación de la Unión Patriótica. Quiero pedirles disculpas por haberme ausentado estas semanas, pero bueno, así como ustedes, pues la agenda del paro ha estado bastante agitada. Felicitar al magisterio, a la Asociación Distrital de Educadores por esa agenda permanente que ha tenido de resistencia en el marco del paro nacional. Han sido varias las ganancias, aunque timoratas que hemos tenido en el marco de la movilización, pero que son gracias a la misma, como el retiro de la reforma tributaria, la reforma a la salud, la renuncia de Carrasquilla, de Claudia Blum, bueno, pues que han sido efecto también del ejercicio de la movilización ciudadana. Próximamente, pues el gobierno nacional anunció precisamente que volvería a partir del mes de julio el retorno total a clases. Sin embargo, pues como ya lo ha manifestado y pues respaldamos totalmente a la federación, es que pues hasta que no se cumpla la resolución que el mismo Ministerio de Salud emitió, pues muy difícilmente van a haber condiciones ciertas y verificables para el retorno a clases. Quiero también pues manifestarme en contra de todo el ejercicio de represión que ha habido durante estos más de 44 días del paro nacional en todo el territorio nacional. Lamentar profundamente las muertes de estos jóvenes que murieron por culpa del accionar de la fuerza pública y de particulares con complicidad de la policía. Debemos exigir garantías y exigir que estos casos no queden en la impunidad, así como las retenciones arbitrarias, los casos de tortura, los casos de abuso sexual, entre otros casos graves de violaciones a derechos humanos. Espero tengan un muy buen día y seguimos en pie de lucha. La reticencia, la pereza, el rechazo que tenía el gobierno Duque de recibir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos significa la gravedad del asunto interno que tiene connotaciones internacionales. Esperamos los colombianos que el gobierno sea conminado al respeto constitucional, ético, moral y legal de la protesta. Que la comisión obligue al Estado a respetar la protesta. José Eustacio Medina. Los únicos enemigos aquí son nuestros dirigentes. Policías, únanse con la gente. Tengan más valor y no se dejen usar del presidente. Si no hay justicia ni paz para nosotros, para el gobierno corrupto. Bueno, y le llegó el momento al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis, trayéndonos el tema de los indicios positivos en América Latina con los vientos de renovación y cambios. Buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todos los maestros de Colombia y a los escuchas de la Voz Educadora. En el momento en que el pueblo colombiano desarrolla el paro nacional más extenso de toda la historia de Colombia, quiero señalar algunos indicios positivos que están ocurriendo en América Latina en este momento. En primer lugar, lo acontecido en Chile, que le permite a los sectores progresistas aprobar una constitución que va a sepultar la constitución dejada por el dictador Augusto Pinochet. Y la otra señal que nos llena de optimismo es lo que acaba de ocurrir en Perú. Allí, un maestro de escuela de 24 años de experiencia acaba de derrotar a la derecha internacional. Digo que a la derecha internacional porque Keiko Fujimori, hija del dictador, contaba con el apoyo de los Estados Unidos y por la intelectualidad reaccionaria a América Latina, liderada por el escritor peruano Vargas Llosa. Esta victoria de Pedro Castillo tiene un enorme significado, porque significa el primer paso para enterrar al Grupo de Lima.
En segunda instancia, porque él en su programa tiene convocar a una constituyente que sepulte a la constitución neoliberal del Perú. Y tercero, porque su programa lo fundamenta en una tríada: educación, salud y agricultura. Además, desarrollar una política nacionalista que le permita rescatar las riquezas del suelo y subsuelo que hoy están explotadas por las grandes multinacionales. Debemos llenarnos de optimismo, porque precisamente en el caso de Chile logró este triunfo la izquierda encabezada por el Partido Comunista después de unas movilizaciones similares a las que se están desarrollando en Colombia hoy. Además, porque también acaba de obtener un triunfo Morena en México, orientado por López Obrador. Eso significa que una vez más los vientos de la nave de América Latina están recorriendo hacia los polos realmente progresistas. Y finalmente, no olvidemos que sepultar el Grupo de Lima significa derrotar la política exterior desarrollada por los Estados Unidos en estos últimos años. Al gobierno corrupto tampoco, y si no hay respeto ni dolor por nosotros. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llegó la hora a la voz científica con el compañero Emiro Espitiat del Colegio San Rafael, con la intervención del Internet y de las redes sociales durante el paro nacional. Bienvenido, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitiat para Voz Educadora. En el contexto del paro nacional, ¿se está interviniendo el Internet y las redes sociales? A propósito de la visita que se está realizando por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, esperamos que atienda al llamado que hacen las organizaciones locales, los jóvenes afectados, las víctimas, se reconozcan las graves afectaciones a los derechos humanos, incluyendo el entorno digital, durante las protestas que hoy cumplen 46 días consecutivos. Porque si bien dicha comisión llegó a Colombia, en su agenda no se incluyó la revisión de afectaciones a los derechos humanos cuando se utilizaron herramientas tecnológicas y digitales que debieron estar incluidas durante las jornadas de verificación. Desde el primer día de las protestas, las redes sociales se llenaron de denuncias sobre el abuso de la fuerza, uso de armas no convencionales por parte del SMAT y la Policía Nacional, y también sobre bloqueos de contenido y de cuentas que estaban haciendo estas denuncias en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. El sistema de tendencias en Twitter dejó de funcionar, y lo mismo ocurrió con Instagram y Facebook, porque los reportes relacionados con el paro nacional desaparecían o no se dejaban compartir, y todo esto fue percibido como un acto de censura, a lo cual dichas entidades respondieron que eran problemas de plataforma o fallas técnicas a nivel global y generalizada. Uno de los casos más graves fue el presentado en la ciudad de Cali, cuando se transmitía en vivo por organizaciones de derechos humanos y medios alternativos y fueron bloqueadas. Y ante estas denuncias, la respuesta dada por NetBlocks, Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, entre otras, fue por fallas técnicas para la interrupción parcial del servicio y que no hubo una interrupción deliberada. Es posible que la red se haya saturado esa noche, pero no se descarta que se esté utilizando inhibidores de señal por parte de los organismos de seguridad del Estado. Y es que cuando se supo que Anonymous filtró datos personales de altos mandos militares o el saboteo a ciertos hashtags por parte de los K-Poppers, han servido al gobierno para alimentar una campaña de estigmatización a la protesta digital, creando ciberpatrullajes por parte del Ministerio de Defensa, bloquear dominios como archive.org y govsteam.co para impedir transferir videos en directo o textos, y por qué no infiltrarse en las actividades a través de los medios digitales. La pregunta que surge es: ¿quién dirige, regula y controla estos métodos utilizados? ¿Cuál es la función y la incidencia de la Comisión Reguladora de Comunicaciones en estos casos? Y ante el ciberpatrullaje, ¿estamos frente a una amenaza para la libertad de expresión en línea? Actualidad. Actualidad. El ministro de las TIC presentó proyecto que va contra la libertad de prensa. Crea una comisión de censura previa. Esta es otra estrategia del gobierno para silenciar los medios que piensan diferente al establecimiento. Con la reforma a la Procuraduría que cursa en el Congreso, se pretende que ésta tenga superpoderes para perseguir la oposición. Se convierte la Procuraduría en una policía política en favor del gobierno.
La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que los ataques del SMAT contra periodistas y camarógrafos son sistemáticos. Son más de 220 hechos de agresión verbal, física y daños de cámaras y equipos. Los cambios que Duque pretende para la policía no son más que un maquillaje. Quedarán en un simple cambio de color del uniforme. No les quedará fácil cambiar la baja desaprobación de la policía, que supera el 76%. El cinismo de este gobierno no tiene límites, mintiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La vicepresidenta afirmando que se respeta la protesta social. El fiscal minimizando los crímenes del SMAT. El defensor del pueblo que aquí se respetan los derechos humanos. Y la procuradora que investiga a la policía y al SMAT con independencia. El decreto de militarización tiene enfrentados a los alcaldes y al gobierno nacional. Y la estrategia del ministro de Justicia es amenazar a alcaldes para que cumplan este decreto, el cual ya fue demandado por inconstitucional. Ni dolor por nosotros. Al gobierno corrupto tampoco. Presidente, suelta ese capricho ya. Deje de matar al pueblo por culpa. Bueno, y de esta manera, con la canción Por Colombia del Teacher en Buenaventura, una canción para fortalecer el paro nacional, damos por terminado el programa del día de hoy de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Continuamos en las actividades del paro nacional, porque el pueblo unido jamás será vencido. Ni dolor por nosotros. Al gobierno corrupto tampoco. Preguntas, propuestas o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. A todos un feliz descanso con el ánimo bien puesto para la lucha. Un abrazo para todas y todos y un feliz descanso. Chao, chao. Todo el descontento que tenemos de hace tiempo, porque la pandemia dejó sin trabajo 1% y el apoyo de usted no se ha visto en ningún momento. Y ahora quiere subirle el precio hasta los alimentos. Deje el atrevimiento, no sea descarado. Mejor sáquele plata a los corruptos del Estado, a todos esos ladrones que siempre nos han desangrado y quieren el Estado de Colombia. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A ustedes su gratitud y reconocimiento, con los buenos días para toda su audiencia. Frente a la pregunta, hago una precisión. Nosotros orientamos fue el regreso a las clases en lo que se ha llamado educación en la virtualidad. Es decir, señor Salazar, ¿ustedes van a insistir en que los profesores no regresen todavía a los salones de clase? Esa es una apreciación suya. Nosotros no estamos insistiendo en eso, ni jamás hemos dicho que las maestras y maestros, ni FECODE ha orientado que no regresemos a clases. Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno y a la opinión nacional y al ministerio, que necesitamos condiciones, que necesitamos garantías, adecuaciones, adaptaciones, al menos agua potable, al menos servicios públicos. Creo que eso se lo merecen los niños, creo que eso se lo merecen las comunidades educativas para encontrarnos sin lugar a duda en el escenario natural de nuestra práctica pedagógica. Añoramos y ansiamos volvernos a encontrar en la presencialidad. Estamos listas y listas, pero creemos que el gobierno no está listo, no están las adaptaciones, las adecuaciones, ni las instituciones adecuadas para encontrarnos en el ejercicio académico de la presencialidad. Sí, secretario, pero en estas últimas semanas la ministra y el Ministerio de Salud han sido insistentes en que ya tienen un gran porcentaje de profesores vacunados, entonces eso para ustedes no es suficiente. Acabo de decirlo, la vacuna es uno de los elementos, pero no pueden generalizar. Nosotros los invito a que miren nuestra página web de FECODE. Ahí tenemos orientados unos aplicativos instructivos sobre verificación de condiciones y hemos logrado llegar a 1.100 instituciones del país y lo que encontramos es otra realidad. Instituciones educativas sin sistemas de aireación cruzada, por ejemplo, sin la distancia del piso al techo, sin servicios públicos, sin agua potable, sin señalamiento, sin dispositivos portátiles, sin conectividad. Entonces, lo que estamos diciéndole al gobierno es,
tenemos el tiempo para hacer todo lo que necesitamos para prevenir riesgos y prevenir otra serie de situaciones que no nos podemos imaginar. Pero lo que sí es cierto es que no todos los colegios tienen estas deficiencias. Hay algunos colegios que sí pueden regresar a clase, hay otros que los profesores ya han sido vacunados e incluso hay otros que cuentan con tecnología. ¿Ustedes tienen estas cifras, estos datos exactos como para empezar a hacer un retorno gradual a los colegios? Porque decir que ninguno vuelve a la presencialidad porque algunos no está bien para la educación en Colombia. Bueno, pero tampoco podemos desconocer la realidad que nosotros estamos presentando. Usted me argumenta, pues seguramente algunas instituciones, pues invitamos a hacer las valoraciones. Ojalá hagamos una jornada de verificación con personero municipal, con las secretarías de salud, las secretarías de educación. Y si las instituciones tienen sus adecuaciones, pues tendremos que pensar en retomar las actividades en las instituciones con la totalidad de las condiciones, con la totalidad de las garantías, o por lo menos lo que el Ministerio ha dicho, las condiciones y garantías básicas y mínimas para volvernos a encontrar en la presencialidad. Pero ese ejercicio no se quiere hacer, no lo quieren hacer. Los invitamos a tomar una acción colectiva de verificación de las condiciones en las instituciones. Pero, señor Salazar, ustedes están pidiendo pues un tema que es apenas lógico, y es el mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones en muchos de los colegios del país, pero ese es un tema con una profundidad grande que necesita de una gran inversión de recursos y que va a tomar mucho tiempo. Mientras eso no suceda, ¿ustedes no vuelven a las aulas de clase? El tiempo lo tiene el Ministerio. Y el tiempo no es nuevo. Nosotros desde cuando se implementó en el país el Acto Legislativo 01 del 2001, advertimos que se iba a debilitar todo el sistema público colombiano, y entre eso es la educación. Por eso desde el tiempo pasado le hemos dicho, hay que revisar y materializar una reforma constitucional que permita mayores recursos para inversión. Creemos que el Ministerio tiene que hacer, el gobierno tiene que hacer los esfuerzos necesarios. Nosotros aún esperamos que en estos tiempos se den los procesos de contratación, los procesos de las adecuaciones y los procesos de las adaptaciones. Si hay voluntad política, si hay decisión de gobierno, seguramente eso no va a tardar demasiado tiempo. Sí, secretario, aprovecho para preguntarle qué tanto ha afectado a este sindicato, que es uno de los más grandes del país, los anuncios que hizo el presidente Nelson Alarcón frente al tema de las manifestaciones. Bueno, otra aclaración. Nelson hace unos meses atrás no es el presidente de FECODE. Nelson es un compañero ejecutivo y por hoy es el tesorero de la federación. Nuestro presidente es el compañero William Velandia Puerto. Entonces, hay unas declaraciones que últimamente hizo el compañero, pero nosotros nos reafirmamos, no comprometen el pensamiento ni la orientación de FECODE. Nosotros, como lo acaba de señalar usted, por ejemplo, en el caso de la circular 28, es una circular debidamente trabajada por el Comité Ejecutivo de FECODE, está en nuestro papel membrete, está con la firma del presidente y secretario. Esos son los documentos y esas son las expresiones de manera institucional. Nelson hace una apreciación de carácter personal, insisto, no compromete el pensamiento ni compromete la postura de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues don Luis Edgardo Salazar, secretario general de FECODE, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W para haber aclarado este tema, porque para muchos de los que leímos ese comunicado, pues ese era un llamado a volver a las aulas de clase, pero usted nos dice, no señor, por ahora no, hasta que no se resuelvan algunos temas mínimos en las aulas de clase y en los colegios del país. Lucas, pero no lo dejemos ir. No lo quiero perder antes de hacerle una pregunta, y es sobre, hay profesores que ya están diciendo que ellos sí quieren volver a clases, que ellos quieren volver a los colegios a dictar clases, que ya tienen sus vacunas, ya sea por la edad, por sus comorbilidades o incluso porque viajaron al exterior a aplicarse la vacuna. ¿Qué puede hacer un profesor que quiera volver y que no necesite pues tanta producción en su salón para poder volver a clases? Bueno, voy a atar las dos situaciones, ¿no? La primera parte de la circular hace una orientación, pero la segunda ratifica la postura de FECODE. Y si usted la revisa, nosotros tenemos reparos contra la resolución 77 de este año proferida por MinSalud. Para nosotros minimiza los protocolos
desconoce otras realidades, por ejemplo la ocupación de las camas UCI. También en la resolución dice que se depende de la progresividad de la aplicación de la vacuna, pero también depende el retorno de la aprobación de los padres de familia. Con los profesores pues tendrán que no es una decisión personal, esa es una decisión institucional, pues el ministerio seguirá haciendo las orientaciones, con FECODE seguiremos haciendo las orientaciones, señalando que en esta semana aspiramos a sentar la mesa de negociación entre FECODE y el gobierno nacional y unos puntos de discusión, uno de los puntos de discusión precisamente encierra el asunto de la escuela biosegura. Entonces esto no es una decisión personal individual, es una decisión institucional y seguramente dependerá en buena medida de los acuerdos que logremos alcanzar o de los avances que tengamos con el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, señor Salazar, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.